¿Qué tal, Gaby? Buenos días. Hola, buenos días, buenos días. A ver si aparece el audio. Ah, ahí estamos. Ahora ya te veo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien, muy Bueno, bien. vamos a conversar de nuevo. Ya hicimos un conversatorio. Y hoy vamos a tratar de. Vamos a ver qué sale. Porque es un tema un poco complejo, un poco novedoso, movilizador también, pero necesario, que es el tema de mujeres y varones, nuevos vínculos, nuevas relaciones, o nuevas relaciones, nuevos vínculos. Y que tiene que ver con todo un proceso que se fue dando, tal vez como la revolución silenciosa más importante del siglo XX, y que todavía sigue. Yo creo que de algún modo esto arranca con las, o no, no solamente yo, sino un poco las lecturas que pude hacer, que todo esto arranca con la experiencia que fueron teniendo las mujeres durante las guerras mundiales en Europa, reemplazando los puestos laborales habituales de los varones que iban a la guerra, lo cual fue como una cierta prehistoria, de algún modo, en otro tipo de experiencia social. Después, en los años 60, con la invención de la píldora anticonceptiva, que de algún modo desvinculó lo que era la sexualidad también de la fecundidad, yo creo que fue otro momento bastante decisivo, y el proceso posterior de un reposicionamiento de la mujer o de las mujeres en lo social, a partir también de una autopercepción diferente, pongamos los años 70, 80, ¿no es cierto?, que fue generando, diríamos, una especie de, yo no sé si llamar así como ruptura, o un quiebre hermenéutico en donde era de algún modo como incomprensible también para los varones todo este movimiento de mujeres, pero que con el tiempo fue incidiendo también en el modo de autopercibirse de los varones y empezar a buscar un nuevo modo de relación que creo que es en lo que estamos. Es decir, un quiebre de un modelo que duró muchos siglos, incluso milenios, en donde los roles estaban muy asignados, de la mujer básicamente en la familia, en el hogar, del hombre en el espacio público, con roles muy definidos, que de algún modo formaban una sociedad casi indispensable, pero que entró en crisis, hubo malestares muy claros en ese diseño. Yo creo que los dos, tanto vos como yo, Gaby, si bien vos sos un poco más grande, hemos visto o hemos experimentado este modelo anterior de algún modo. Queda muy bien puesto de manifiesto, me parece, en la película Roma, de Cuarón, que ganó varios Oscars, una película muy buena, ambientada justamente en 1970, y la transición que ahí mismo se esboza, es decir, las transiciones. Bueno, vamos a conversar de esto. Vas a arrancar vos, no necesariamente tenés que acordar con este mapa inicial, pero es como para tener algo de base, de algún modo que nos contenga inicialmente. Vamos a dialogar amigablemente, pero no sé si nos vamos a poner muy de acuerdo. Yo creo que en algunas cosas sí. ¿eh? Bueno, gracias Gerardo. No, gracias por este diálogo. Por supuesto que confío que vamos a ir sumando y creciendo en el mismo diálogo, así que, no, tranquilo. Yo creo que sí que va a ser bueno, aunque no coincidamos en todo, obviamente, como siempre pasa en cualquier diálogo. Bueno, como decías vos, a ver, podemos ubicar, yo preferiría partir de mi propia historia de vida y mi propia experiencia. De hecho, mi nacimiento fue en 1958, o sea, ahí, y digo, voy a relacionar mi historia de vida, por supuesto, con el contexto, o sea, con lo que estaba aconteciendo en la sociedad en la cual yo fui creciendo, ¿no?
me parece que nos puede ayudar también a partir de algo más concreto para llegar hoy a los desafíos que uno puede ver y las oportunidades, ¿no? Entonces, a ver, yo puedo decir que desde que yo era pequeña, adolescente y joven, yo disfruté la amistad con los varones. O sea, pero realmente la disfruté en mi primaria, en secundaria, en la universidad y ahora mismo, hasta hoy. O sea, hasta hoy creo que algo estructural en mi persona ha sido la amistad, el cariño, el respeto, con los varones, en mi relación con los varones. Tengo un hermano varón y una hermana, o sea, justo yo creo que esto, y aún en mi consagración soy hermana dominica, por lo tanto mi consagración, esto de ser hermana, estuvo estructuralmente siempre, desde siempre. Entonces, no solo un hermano, sino también amigos, noviazgo, que la verdad mi experiencia fue muy buena hasta el momento que decidí optar por la consagración religiosa. Experimenté el respeto, experimenté el crecimiento, y hasta el día de hoy, con frailes, con sacerdotes, con laicos, laicas, con mis sobrinos. O sea, creo que algo que tengo y que ha sido durante estos 62 años, ha sido una experiencia positiva con los varones, incluyendo mi papá, que era una relación muy, muy tierna, ¿no? Ahora, hubo un momento que hubo una crisis, y no porque rompiera con estas amistades o relaciones de hermandad, sino que hubo una experiencia que yo me la acuerdo hasta el día de hoy. Yo estaba terminando la filosofía, pasaba a la teología, yo ya era religiosa dominica, y estudié en el centro, en la Universidad Santo Tomás de Aquino, en el centro de Buenos Aires, teología. Estamos hablando de los Me años acuerdo, 80. Los años sí, 80. a ver, esto pasó en el 86, 87. Y entonces, 86 me parece. Un fraile, nosotras estábamos dejando la filosofía y pasando a la teología. Y él se pregunta, él dice, ¿que ustedes van a ir a teología? Por supuesto, éramos como 22 varones y 2 mujeres, María José Carán y yo, ¿no? Entonces yo lo miro y digo, sí, era tan obvio. Y él me dice, no, pero ustedes no tienen capacidad de abstracción. O sea, no pueden. Bueno, ¿cómo uno podrá decir, bueno, era broma? No lo sé, pero todo estaba en, o sea, cómo la persona hablaba, cómo, y por otros acontecimientos, no solo por esa palabra. Yo me acuerdo hasta el día de hoy que miré el piso y era blanco y negro, me acuerdo perfectamente de ese pasillo, porque me acuerdo que miré el piso y no lo podía creer. Ahora bien, yo tuve una respuesta a ese momento que además fue un ensayo, o sea, empecé a tomar conciencia que algo acá, algo más grande que yo, algo del contexto, algo de nuestra iglesia, algo de la academia en lo teológico, que a mí me hacía ruido. O sea, mucha. Ahora que tengo más conciencia, quizás en ese momento. Y la respuesta la encontré cuando fui a hacer la maestría a Brasil, y me encontré con la teología feminista, me encontré volviendo del exilio de Ivonne Guevara. ¿Y cuál es la respuesta? Que estamos atravesados y estamos en un contexto que llamamos un sistema patriarcal, o sea, un sistema de creencias, de pensamientos, de conductas, de relaciones, que, que pone en primer lugar al varón
y por debajo la mujer, en relaciones de desigualdad, de injusticia, y llegando a violencias, violaciones, asesinatos, los femicidios. No tengo que contarte. Rita Segato habla de que incluso hoy algunos tipos de guerra actuales, toman el cuerpo de las mujeres como territorio, ¿no? Y esto en Ciudad Juárez es el prototipo, pero ella va describiendo muchísimos lugares del universo donde esto está aconteciendo. Y hay femicidios no esclarecidos, que no es solo en intrahogar, no es intrafamiliar, es más sistémico. Bueno, entonces, y ojo que cuando yo hablo de un sistema patriarcal, no estoy hablando que solo está introyectado en los varones. O sea, puede haber mujeres que sean muy patriarcales y gracias a Dios puede haber varones que sean feministas. ¿Y en qué sentido feminista? O sea, no es lo mismo machismo que feminismo. ¿Por qué? Porque el machismo es un problema cultural, mientras que el O sea, con feminismo... machismo se correspondería embrismo, de algún modo, la Claro, distorsión sería sí, esa. sí. Y además es un problema cultural que incluso Evangelii Gaudium dice que una de las tareas importantes que tenemos es, por supuesto, ayudar al crecimiento de las culturas y por lo tanto a las purificaciones de lo que son problemas culturales, ¿no? En cambio el feminismo es un movimiento de ideas muy diverso, que propone, lucha, denuncia, cuando hay desigualdad. O sea, ¿qué propone? La igual dignidad antropológica entre varones y mujeres. Y esto necesita la revisión y la transformación del sesgo machista de nuestras culturas. Entonces, mi encuentro con la teología, primero fue mi encuentro con la teología feminista, que yo sentí que habría... De esto, Gaby, me estás que hablando en qué respondía... año. Esta Esto experiencia tuya en fue Brasil fue en en los el... 90, fines de los Sí, 90. entonces esto, 97. Mirá, 10 años después, ¿no? 10 años después, alrededor del 97, yo creo que la vuelta de Ivonne de su exilio, que aparte fue por un tema muy actual hoy, que es la cuestión del aborto. Bueno, no quiero abrir esa ventana porque quiero seguir con esta trayectoria que me parece que puede ir uniendo lo concreto de una historia de vida con un proceso más amplio cultural. Entonces, mi encuentro con la teología feminista, vuelvo a decirte, me abrió mente, corazón, y fundamentalmente me ayudó a responder ruidos que yo experimentaba vitalmente. Luego me encontré con el feminismo, digamos, y me di cuenta que la teología de la liberación, mira, automáticamente relacioné con la teología de la liberación porque mi proceso fue de una teología clásica como la teología que bebí en la Universidad Santo Tomás de Aquino, a una teología de la liberación en un contexto latinoamericano que a mí me brindó muchísimo, y una teología feminista de la liberación en sentido a ver, ¿qué busca una teología feminista hoy en un contexto de América Latina? Que las nuevas relaciones, como vos dijiste, nuevas relaciones donde la igualdad, la justicia, el respeto, el buen trato, el buen vivir, y además una teología feminista que es ecofeminista, que se abre a la diversidad, por eso es una crítica al sesgo más androcéntrico. Bueno, este fue el encuentro en los años, a fines de los 90, y hoy yo creo, para ir como terminando, por lo menos un proceso,
Yo creo que estamos en un tiempo de muchísimas oportunidades. Yo me ubico dentro de lo que soy, una consagrada en la Iglesia Católica, viviendo en el conurbano bonaerense, pero con muchas relaciones, ¿no? Varones y mujeres de muchos lugares. Entonces yo creo, ¿por qué es un tiempo de oportunidades? Porque, y vuelvo a decir, me paro desde mi ser iglesia, como un tiempo de apertura, sí o sí. Yo creo que Comblen decía que la iglesia se perdió de abrirse al movimiento obrero, ¿no? Y después al movimiento de las mujeres. Ya lo decía hace varias décadas. Bueno, hoy yo creo que los gritos, los llamados de la sociedad actual por una transformación cultural y que la iglesia acompañe, sí, se pregunte, se cuestione. Entonces, por un lado, es un tiempo de oportunidad y un llamado a la iglesia a abrir, ¿no? Aún su hermenéutica, o sea, el modo de interpretar, ¿no? Y por eso la teología feminista yo creo que aporta muchísimo a la iglesia. Teologanda en concreto para nuestro país es una oportunidad hermosa, pero además la tenemos la oportunidad por nuestras fuentes. O sea, cuando uno va a los orígenes del cristianismo, a las primeras comunidades cristianas, no sé, para decirte, una de las cartas de Pablo, Romanos 16, o sea, muchas veces me pasó dando clase que mis alumnos, mis alumnas los estudiantes no tenían conciencia de teología, de esta presencia de las mujeres en las primeras comunidades, la iglesia que se reúne en la casa, el liderazgo de mujeres, fe diaconisa. Bueno, levantaríamos la hermenéutica de la sospecha muchísimo, pero no es el momento. Pero digo, la oportunidad que da nuestras fuentes, la oportunidad que dio el Concilio Vaticano II cuando nos vuelve a decir Iglesia, pueblo de Dios. Elizabeth Julie Fiorenza habla de una iglesia como un discipulado de iguales, esto que nos dice el concilio, volver a las fuentes, y desde una hermenéutica de la sospecha, porque sabemos que se escribieron y se interpretaron en un sistema patriarcal, entonces es una gran oportunidad. Nuestras fuentes, lo que abrió el concilio, la conciencia social que hay hoy, y que sí o sí necesitamos crecer en conciencia nosotros. Entonces, esto de proponer una iglesia como un discipulado, somos discípulas y discípulos de Jesús, y el llamado es a relaciones de escucha, de diálogo, de toma de decisiones. Cuidado, que yo siento que es la principal carencia en la Iglesia Católica, de vínculos de respeto, de igualdad, o sea, en la toma de decisiones, qué participación real tienen y tenemos las mujeres. Ni hablemos de qué elaboración teológica se hace teniendo estas relaciones, cuando el Dios que queremos es de relación. Bueno, hasta aquí, gracias por tu escucha. Ahora intercambiamos. Yo voy a tratar, Gaby, entonces de hablar a partir de lo que vos dijiste. Fui tomando nota de algunas cosas y voy a hacer como mi propio recorrido y voy a ir como interactuando con lo que vos dijiste. Nací 10 años después, en 1968. En mayo del 68, un mes un poco particular, muy simbólico del cambio de época del que siempre hablo, ¿no? En mi caso soy el mayor también de 3 hermanos, pero somos todos varones. Al segundo le llevo también 4 años como vos a tus mellizos. Y tuve la experiencia de amistad con una amiguita de casi enfrente de casa, cuando era muy chico, hasta empezar ya el jardín de infantes o el primer grado, ¿no? Después ya
después ya me fui vinculando más con los varones, sobre todo, diríamos, a través del fútbol, ¿no? En el barrio. Pero después fui a un colegio que era de varones, entonces la interacción con las mujeres fue bastante limitada en ese sentido, ¿no? Y yo lo tomo eso hoy como una especie de, mirado retrospectivamente, como una carencia, digamos, como algo que podría haber sido más rico, ¿no es cierto? Es decir, incluso al ser varón, un poco de timidez, ¿no es cierto? Eso fue como algo que no, digamos, en su momento no maduró tanto, ¿no? Después, la vida te va dando otras experiencias que van enriqueciendo y compensando eso. Pero bueno, eso fue algo ahí. Vos hablabas del año 86. En el año 86 yo ingresé a la congregación religiosa. En esta época tenía 17 años, o sea, entré en el 87, a principios del 87. Vos hablabas ahí de esa crisis digamos así, un poco con la teología del CEOP, del Centro de Estudios de la Orden de los Predicadores, que es bastante clásica. Yo ahí di clases también varios años. Es un estilo teológico que dificulta, en el fondo, el diálogo con otro tipo de disciplinas. Es decir, está como una teología como muy casada con la filosofía clásica, y entonces se dificulta otro tipo de mediaciones, ¿no? Yo me identifico más con un estilo ignaciano o carmelitano, ¿no es cierto? También podría ser abierto al franciscanismo, ¿no? Es decir, donde entra otro tipo de elementos, sobre todo experienciales y espirituales. Entonces me parece que eso da como más, es una matriz de mayor apertura para incorporar otras cosas, ¿no? En el año 1997 yo también estuve en Brasil, justamente el primer semestre, haciendo una experiencia, sobre todo con religiosos, y eran mayoritariamente religiosas de América Latina, sobre todo brasileñas, y la gran mayoría de mitad de la vida asociados al mismo instituto donde vos estudiaste, a Nuestra Señora de Asunción. El inspirador o el referente de esa iniciativa era Paulo Suez. Un semestre intensivo, pero yo ahí lo que recuerdo es como una gran dificultad es decir, como un gran choque y una gran dificultad para dialogar con ese tipo de experiencias de teología, de mirada de las cosas, ¿no es cierto? Es decir, vos nombraste a Ivonne Guevara, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, ahí fue para mí una experiencia más como de contraste, ¿no? Si bien yo me formé en la Facultad de Teología de la UCA, que era algo, digamos, comparado con el CEOP, un poco más abierto, bueno, también tenía una matriz bastante clásica, digamos, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de disciplinas más en diálogo con las ciencias sociales, la etnografía, ¿no es cierto? Bueno, lo que va, digamos, a ir permitiendo también esta conciencia de descolonización, etcétera, bueno, no era algo que estaba tan naturalmente integrado. Más bien yo en ese espacio dialogué más con el aspecto de la descolonización, que es algo que Rita Segado nombra bastante a menudo, ¿no es cierto? Sí. Estuve escuchando entre ayer y hoy varios videos, varias conferencias de ella, y esa vertiente me pareció como muy movilizadora. Pero sí, con los años fui entrando o me fui dando cuenta de esta vertiente patriarcal con todos estos elementos, digamos, que comportan, ¿no es cierto? Como vos bien decías, que no es algo exclusivo de los varones, ¿no es cierto? Pero sí que nos afecta a todos, determinados mandatos, ¿no es cierto? Que en realidad también para mí siempre fueron como difíciles de cargar de algún modo, ¿no es cierto? En este sentido me siento cómodo con una transición, con un cambio de paradigma en esto, ¿no es cierto? En la forma también de percibirme como varón. Fui encontrando mujeres con las que irme vinculando de un modo creativo, diferente, y también esto me ayudó mucho en este sentido a repensarme, digamos. Sobre todo de un modo más relacional, ¿no es cierto? ¿No? Desde un yo narcisista autosuficiente, diríamos,
dominador, sino más bien una interacción, una actitud de sorpresa, de escucha. En Santiago del Estero hemos estado varios años juntos, una muy buena amistad con una mujer que había sido religiosa, carmelita, Daniela, que vos conociste. Fue muy, muy significativa esa experiencia para mí, como un antes y un después, entre otras experiencias, pero como muy, muy, muy movilizadora, digamos, de otra lógica, digamos, ¿no es cierto? Estoy plenamente de acuerdo, por supuesto, de lo que vos decías con respecto a la igual dignidad de las mujeres, de los varones, de cada bautizado, con un fundamento también, no solo humano, sino creyente, ¿no es cierto? Hoy se habla mucho de sinodalidad, de una iglesia de discípulas y discípulos, ¿no es cierto? Eso lo suscribo plenamente. También me parece que es una oportunidad para la Iglesia y para la teología argentina muy significativa lo de Teologanda. De hecho, en estos diálogos he dialogado con varias de las mujeres que componen ese colectivo, ¿no es cierto? Hay una vinculación de cercanía. También lo asocio mucho también lo que sería todo el tema ecológico, esto del ecofeminismo, porque en el fondo es un modo de ver las cosas, más simbólica, más en actitud contemplativa, más de gratitud y de gratuidad, menos de dominio, de expoliación del entorno, ¿no es cierto? O de expoliación también capitalista de las personas, ¿no es cierto? Es una visión más, de nuevo, como más humanizante, más sabia en el fondo, ¿no? Y también estoy de acuerdo que esto tiene que ser un camino compartido en donde también las decisiones en la vida de la Iglesia se vayan compartiendo, vayan teniendo otro perfil. Yo creo que en este sentido el cambio de época es como una gran oportunidad, ¿no? Ahora, me da la impresión que todo esto nos hace pensar que se trata de algo como sistémico, ¿no? Es decir, así como hace, no sé, 50, 80 años era sistémico el modo de relación del varón y de las mujeres, también hoy es sistémico el nuevo paradigma, ¿no? Me parece que es imposible que cambien las mujeres sin que cambien los varones, o en cierto modo también viceversa, es decir, como que simplemente basta comparar muy caseramente las generaciones que nos precedieron, por ejemplo, las generaciones de nuestros padres, las generaciones de nuestros abuelos, y uno ve que, bueno, literalmente siempre eran tal para cual de algún modo, ¿no? Es decir, que hay como un modo de relación, incluso si miramos para abajo, ¿no es cierto?, la generación de los alumnos que uno tiene, que serían los de los, más o menos de los hijos a esta altura del partido, ¿no es cierto?, exactamente, ¿no? Mis alumnos de la universidad tendrían hipotéticamente la edad de mis hijos si los hubiera tenido, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, diríamos, también uno ve que en esto se connaturaliza mucho más otro tipo de vinculación, mucho más a la par, ¿no es cierto? En donde lo original del varón y de la mujer no se mira tanto en los roles o en lo que le corresponde a cada uno, que fue el modelo como más clásico, incluso de sobrevivencia, porque recién estas últimas generaciones es que podemos sobrevivir como personas, como humanidad, haciendo cada uno realmente lo que quiere, ¿no? Antes no era tan fácil de que eso se diera, habían roles que se especializaban de acuerdo un poco a las necesidades que se iban produciendo, viene de siglos o de milenios. Y en este sentido, yo otra cosa que quería insistir cuando hablaba un poco de la carga que podía suponer también para el varón en otra época, ese rol de varón, por ejemplo, como aquel que tenía que ser el único responsable de la provisión del hogar, ¿no es cierto?, sobre todo en términos de dinero, o de defensa de la patria. ¿Cuántos millones de jóvenes murieron, fueron sacrificados en las guerras mundiales, ¿no es cierto? Uno puede suponer que ese tipo de violencia tendría después alguna forma de expresión casi inevitable en la vida de la familia, ¿no es cierto? Es decir, cómo una violencia tan fuerte en el plano público no se iba después a reflejar de algún modo
en alguna forma de compensación o de expresión violenta también en el ámbito de lo privado. Es algo como que parece como de perogrullo, ¿no? Es decir que, evidentemente, la transformación que se fue dando en la sociedad, sobre todo en el siglo XX, acá podemos hablar un poco de los aspectos beneficiosos, un poco de la globalización o también de la civilización occidental, digamos, ¿no? Es decir, bueno, que fue permitiendo madurar en torno al concepto de derechos humanos también otro tipo de lógicas, ¿no es cierto? En donde por lo menos esas formas extremas de violencia como se daban en la guerra ya no se dan más, si bien hoy reaparecen en formas de violencia cotidiana o ambiental a veces, o también de las nuevas mafias, ¿no es cierto? Pero la contundencia que pudo haber tenido los totalitarismos del siglo XX, de las grandes guerras mundiales, al menos daría la impresión de que, al menos por ahora en estos últimos decenios, no se ha dado con esa intensidad, ¿no? Pero yo creo que estamos ante una gran oportunidad. También porque las mujeres han podido acceder a la formación, no solo secundaria, sino universitaria, a la presencia como profesionales, y entonces hay muchos más campos de la vida que se comparten y entornos a los cuales se puede interactuar. Antes cada uno tenía experiencias como propias e intransferibles. El hombre en el espacio público, la mujer en el espacio privado, habían temas de varones, temas de mujeres, casi por los roles mismos. Hoy todos hacemos prácticamente todo, ¿no? Es decir, sobre todo diríamos en la medida en que las personas van accediendo a la educación universitaria y van saliendo de un nivel de pobreza extrema, se va accediendo también a otro tipo de posibilidades de interacción que van logrando una mayor equidad. La universidad yo creo que es muy significativo porque permite a las mujeres repensar y repensarse la vida desde su propia óptica, cosa que no se había hecho, al menos no de un modo así tan riguroso, tan sistemático y también compartido. Es decir, las mujeres podían compartir con quién, con la vecina, ¿no es cierto? Es decir, en un marco muy, muy pequeño. Entonces, en este sentido yo creo que hoy estamos como en otro marco de oportunidades. No sé cómo lo ves vos esto en el hoy, ¿no? Yo tenía algunas preguntas así, pero bueno, vos hablá después como te parezca. Pero, por ejemplo, ¿cómo ves hoy la relación entre varones y mujeres? Tal vez tengas diferentes experiencias, vos has trabajado mucho con grupos de mujeres. ¿Qué es lo que vos valorás de vos misma como mujer? ¿Qué es lo que valorás de los varones? ¿Qué es lo que esperás de los varones, por ejemplo? Por ahí, lo que vos quieras como desarrollar o desplegar por ese lado. Sí, primero que escuchándote me surgía, o me acordaba, que toda esta transformación que trae la teología feminista o el movimiento, o más mayor, el feminismo en sí, produce una necesidad que es lo que ahora se está trabajando, y creo que es una oportunidad, que es este trabajo sobre las masculinidades y masculinidades no violentas. O sea, evidentemente las transformaciones no solo se tienen que dar en las mujeres, y muchas veces, y esto que vos decís, que yo trabajo en grupos de mujeres, sí, y las veces que es necesario hacer todo un proceso de empoderamiento, de transformación de subjetividades que permita decir alto a la violencia, ¿no? Y el decir alto muchas veces va también por abandonar esas relaciones más tóxicas, ¿no? Y otras veces será la transformación personal que va a traer transformaciones dentro de la misma familia, para bien, por supuesto, ¿no? Entonces, algo que yo quisiera aportar a lo que ibas diciendo es que una oportunidad de nuestro tiempo es que ya comenzó a trabajarse más esto de, algunos hablan de nuevas masculinidades, otros hablan de masculinidades no violentas, y cuando nosotros por pertenecer a la iglesia, y que creo, a ver,
A mí por lo menos me interesa la iglesia al servicio del reino, por lo tanto de la sociedad, por lo tanto de pasar de condiciones menos humanas a más humanas, que es lo que Pablo VI habla como desarrollo. Bueno, pensándolo desde ahí, la gran pregunta es ¿qué aporte hacemos desde la iglesia? Y ahí otra vez muy embretada. La pregunta es, mira, las congregaciones religiosas, los círculos de mujeres, teologanda como vos decís, o sea, estamos trabajando hace décadas, y te estoy hablando solo de América Latina, ¿no? Porque digo, en el mundo anglosajón fue muchísimo antes, pero yo para limitarme a lo que es nuestra experiencia, venimos trabajando muchísimo esto de qué significa la significación que tiene el ser mujer, la relación con los varones, las transformaciones que necesitamos hacer. Yo me pregunto, ¿cuánto de esto se está trabajando a nivel masculino, o sea, a nivel de los varones? Ni hablemos el tema de la diversidad sexual, la cuestión de género, trans, bueno, ni hablemos de, que creo que no, pero es toda otra apertura que en este momento la iglesia está recontra desafiada. Pero volviendo a lo que creo que mi pregunta es, ¿qué aporte podemos hacer desde la iglesia? Y para eso, ¿qué necesitamos trabajar? Cuando vos hablabas de las guerras, Rita Segato en esto habla que evidentemente las guerras antiguas y las nuevas están basadas en un sistema patriarcal, de dominación, hay uno encima y otro abajo, de dominación, que se entreteje, desgraciadamente, y hoy no es solo ayer, con el capitalismo y el colonialismo. Entonces, obvio que cuando nosotros decimos que queremos nuevas relaciones, donde el respeto, la justicia, el amor esté en el centro, poner en el centro las relaciones, obvio que lo primero que queremos desterrar son las guerras. Ahora, yo no soy tan optimista como vos de que los totalitarismos, me pregunto, África, o lo que está aconteciendo en África, lo que está aconteciendo con los fundamentalismos religiosos, me pregunto, bueno, pero no, ya sé que no es para analizar todo eso. O sea, yo creo que es un desafío muy fuerte a nivel mundial, a nivel de las diferentes culturas, de las diferentes regiones por países. Y después cuando volvemos más a lo cotidiano, ahí también, yo no sé si sería tan optimista, porque es verdad que los varones y las mujeres nos encontramos en las universidades, en los trabajos, en las profesiones, eso no hay duda, no hay duda. Ahora bien, la sobrecarga doméstica, y yo te decía en otras oportunidades, es una pregunta que me quedó para hacerle a Ana Lourdes o a los sociólogos y las sociólogas, estadísticas acerca de la sobrecarga doméstica que tienen las mujeres. Yo nunca voy a olvidar un cartel que vi en Brasil cuando iba caminando, qué sé yo, las mujeres hemos ganado en cansancio. No es para simplificar, pero esto es una realidad. Entonces, ¿cuánto esto afecta también a las relaciones, a los varones y a las mujeres? Y te voy a dar otro ejemplo muy, pero así chiquito, venía estos días con mi sobrina que es médica, es ginecóloga, obstetra, y veníamos conversando y me dio dos ejemplos que yo dije, en el diálogo que voy a tener con Gerardo, estos dos los tengo que dar porque no hay nada de ideología, es práctica, es vida. Ella está haciendo guardias, ¿no? En distintas clínicas y demás, y en una de ellas le pasó que a sus compañeros varones le estaban pagando más, y ella estaba incluso con más horas. Tuvo que hacer reclamos muy importantes, que es verdad, en otra época quizás lo hubieran dejado pasar por miedo a perder el trabajo, es verdad,
para que le iguale el sueldo. Yo me acuerdo, ahora no estoy en estos trabajos, pero cuando estudiábamos en Brasil y veíamos las estadísticas acerca de la justicia en los salarios, era impresionante las diferencias. Ni hablemos en los cargos directivos, bueno, porcentajes, todas esas cosas, ¿no? Pero te voy a dar un ejemplo más que dio Guadalupe, que es mi sobrina. Me dice, ella atendiendo, ¿no?, en uno de los hospitales, lleva una mujer embarazada y tiene sífilis. Entonces Guadalupe le pide que ella y su pareja hagan el tratamiento correspondiente, porque además esto puede afectar al bebé. Ella inicia el tratamiento, vuelve ya en su parte casi, entiendo, final del tratamiento y demás. Esto implica inyecciones, implica ¿no? Y le pregunta si su pareja hizo el tratamiento también. Dice, no, él no quiso. Y vos dejaste que él no quiera. No, porque no le parece, porque no, qué sé yo. Y le pide que el muchacho venga a hablar con ella, ¿no? Él había sido el responsable de la infección de ella, estaba siendo afectado su bebé, y el señor no tenía ganas. No. Digo, esto solo para no abundar, solo para decir la complejidad que estas transformaciones tienen. Entonces, que es oportunidad, no tengo dudas, pero que es un desafío muy arduo, y que mientras en nuestras teologías y en nuestras estructuras eclesiales no haya grandes transformaciones, no vamos a aportar lo que la sociedad, y creo que la Ruach Santa, el Espíritu Santo, que se revela, que se manifiesta en la historia, nos está pidiendo. Gaby, también yo ahora voy a hablar a partir de lo que vos dijiste, que me parece la mejor manera, porque estamos realmente dialogando, ¿no es cierto? Yo creo que sí, que es algo básico esto que vos decías de las masculinidades no violentas. En general, diríamos, en todo vínculo humano, si hay violencia no se puede seguir dialogando, vinculándose, eso va a ser tóxico, eso no va a ayudar a crecer, y lo mejor es poner como distancia. Estoy plenamente de acuerdo. Cualquier tipo de violencia, ¿no es cierto? Es decir, ya sea proveniente de varones o de mujeres, que son diferentes a veces los estilos, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, a mí me llama la atención, yo trabajé unos 10 años, ahora con la pandemia ya no estoy yendo, ¿no es cierto?, en Luján, en el santuario, y también hay formas de violencia por parte de las mujeres, por ejemplo, como el ninguneo, la descalificación, que son más sutiles, ¿no es cierto? Y claro, después la reacción del varón es por ahí más contundente, le hacen la denuncia y después el tipo se queda en la calle, ¿no? Es decir, esto como para defender mi gremio, digamos, ¿no? Es decir, como que también esto pasa muchas veces, ¿no? Por supuesto hay que agarrarlo todo esto antes, ¿no es cierto? Es decir, bueno, parece que un gran criterio es eso, es decir, cómo nos comunicamos bien, es decir, si la comunicación es violenta o tiene esas rispideces, bueno, eso hay que tratar de solucionarlo, porque así no progresa la cosa, ¿no? Y en ese sentido también ver desde dónde estamos autopercibiéndonos para tener ese tipo de reacciones. Vos hablabas también del aporte de la Iglesia, es decir, sí, yo creo que hay una dimensión jerárquica de la Iglesia que se fue consolidando, sobre todo a partir del siglo IV, muy claramente, que le da una rigidez muy, muy fuerte, le ha dado a lo largo de la historia una rigidez muy fuerte. Con el Concilio Vaticano II tenemos nuevas herramientas como para que pensemos la vida del pueblo de Dios, de la Iglesia desde el pueblo de Dios y no desde la jerarquía. Es decir, toda la vertiente pastoral, ministerial al servicio del pueblo de Dios,
Y yo creo que eso se va a ir dando, si no se da por motu propio, por decisión, digamos así, libre y personal de la jerarquía, se va a ir dando por una cuestión biológica, porque cada vez hay menos este tipo de vocaciones y la gente se siente menos cómoda en ese tipo de rol, digamos así, de control, de organización, ¿no es cierto? De hecho, yo creo que hoy cualquier presbítero trata de buscar o de tener también una pastoral como en paralelo a su parroquia o complementaria a su parroquia, en donde despliega más otro tipo de vertientes tal vez humanos, o busca descubrir otro tipo de vertientes más personales y humanas, ¿no es cierto? Que me parece que es una buena estrategia. Pero sí estoy de acuerdo que oficialmente se reproduce un modelo que hoy es incómodo para todos, ¿no? Digo que es incómodo para todos porque también pienso que es incómodo para un párroco tener que mantener la estructura de una parroquia que en realidad ya no responde, digamos, ediliciamente a lo que en otra época era necesario. Y entonces, bueno, Tal cual. digamos, es una incomodidad para todos. Es decir, tampoco se sabe bien Tal qué hacer cual. con la papa caliente, de algún modo, ¿no? Tal cual. Estoy de acuerdo que las guerras se asocian al capitalismo, al colonialismo, ¿no es cierto? Que de nuevo, que en ese contexto de violencia evidentemente todo se destruye. Cuando yo doy clase de doctrina social digo, bueno, las guerras en el plano de la comunidad internacional van en contra del tema de la paz y van en contra también del medio ambiente. Es decir, los últimos 3 temas del compendio van entre sí, o crecemos en la comunión, en la paz, en otro tipo de vinculación, ¿no es cierto?, más contemplativo, con más elementos femeninos, como vos decías, ¿no es cierto?, o las 3 cosas empeoran, estoy de acuerdo en eso. También es cierto que hay más carga, incluso trabajando los dos, varones y mujeres, hay más carga en el hogar por parte de la mujer. Pero yo diría esto, ¿no? También hay como una expectativa mayor sobre los varones de que sean los proveedores, ¿no? Es decir, yo creo que esta es todavía una herencia de lo anterior. Si uno mira la macrohistoria, uno dice, en 1 o 2 generaciones las cosas han cambiado tan decisivamente. Es decir, bueno, ojalá sigan cambiando Sí, y sí. equiparándose. Si uno mira de dónde venimos, dice, bueno, la verdad que se caminó mucho, ¿no? Ahora es cierto que también la mujer trabaja y muchas veces se le paga menos justamente con esa excusa de decir, bueno, en realidad el que en serio aporta a la casa es el varón, ¿no es cierto? Es decir, bueno, yo creo que eso irá cambiando. También en la medida en que, porque el mercado en esto, si hay algo en lo que el mercado es, yo diría, transparente y honesto, es en el costo de las cosas, digamos, ¿no es cierto? Es decir, en eso por algo están los precios, ¿no? Es decir, entonces, yo creo que hoy muchas mujeres también van postergando la maternidad justamente para dar una prevalencia a su vida profesional, ¿no es cierto? Y cuando eso se da, también hay una mayor equiparación. Entonces, el gran tema es, bueno, ¿cómo pensamos algo equitativo para quienes quieran tener hijos, pero que también sea, por ejemplo, el estilo de los países escandinavos, algo más parejo en los derechos tanto de la mujer como del varón, ¿no es cierto?, de tener días asignados por maternidad o paternidad. Es decir, todo tendría que ir como más parejo, ¿no? Porque de hecho el varón tiene muy pocos días, ¿no es cierto?, vinculados a la experiencia de paternidad. Entonces, de algún modo hay cosas que siguen en el molde anterior, ¿no? Yo creo que esto todo tendría que Sí, ser sí, mucho más sí. parejo. Es muy bueno el modelo sueco, creo que son 6 meses para cada uno y creo que otros 3 meses para repartirse como la pareja, el matrimonio quiere, en el tema laboral. Entonces, evidentemente, después, bueno, ya los sueldos se van equiparando. Yo creo que hay muchos niveles también del escalafón público más claramente y también en el ámbito privado en donde, digamos, los sueldos se equiparan plenamente, digamos, ¿cierto? Es decir, hay otros en que no. Pero yo te comentaba, por ejemplo, un ejemplo muy propio, ¿no es cierto? Es decir, cuando yo empecé a trabajar en la UCA en el 2003, siempre tuve decanos varones. Ahora, en las 3 facultades que estoy tengo decanas mujeres. Es decir, hay transformaciones que se van dando, ¿no es cierto? Y Sí, que sí. muestran otro tipo de presencias y de naturalización, porque al principio, la primera vez que te toca una decana, vos decís, qué raro esto, bueno, te llama la atención, pues uno lo incorpora al paisaje como lo más normal, a lo muy poco tiempo, ¿no es cierto? Y
Y después, también un poco vinculado con lo primero que decíamos, fíjate que cuando uno mira a las personas en situación de calle, en general son varones, ¿no es cierto? Es decir, este es un problema también que lo padecen los varones. Uno puede pensar, bueno, en muchos casos, por alguna forma de adicción, de alcohol, por algún problema mental, por algún conflicto familiar, ¿no es cierto? Y a mí me llama la atención muchas veces cómo cuando hay desavenencias o problemas en la casa, ¿no es cierto? El varón acepta irse con tal que la mujer quede con los hijos, etcétera. Es decir, como que se asume, bueno, ella se va a hacer cargo de los hijos, yo le dejo la casa, ¿no es cierto? Es decir, cosa que también muestra un cierto gesto como de generosidad en eso. También uno podría decir, bueno, el tipo quiere desentenderse de todo para empezar otra nueva vida, etcétera. Uno también lo podría pensar así, ¿no es cierto? Decir, bueno, es el precio que tiene esto. Pero a mí me llama la atención que en situación de calle, ¿no es cierto?, normalmente hay varones, ¿no? Entonces, en ese sentido también Y ver que, cómo, bueno, eso es digamos, es algo que padecen los hombres, ¿no? que incluso Gerardo, vos me preguntabas en la experiencia con los grupos de mujeres, algo que es una constante, que no solo cuando se separan, ¿no? Ellos son los que se van y las mujeres son las que se... Casi muchísimas veces, con el mismo embarazo, desaparecen. O sea, esto de que la mujer asume los hijos, vuelvo a decir, ahí habrá que ver las estadísticas, pero lo que yo te puedo decir por el trato con las mujeres es que un gran porcentaje, no sabría decir si el 80, el 90, el 95% lo asumen las mujeres, trabajando, cuidando a sus hijos, delegándolo a la madre, a la abuela, a la tía, a la hermana. Eh, y en general, un gran porcentaje, estoy hablando de los ambientes más pobres, pero me pregunto, no tengo estadística, vuelvo a decir, de la clase media y alta, que al varón le cuesta muchísimo hacerse cargo. Digo, además de, o sea, vamos como sumando datos para ver que la complejidad, Acá hay porque también, no solo está el tema de la violencia, o del maltrato, que puede tener todos los ingredientes que vos dijiste también, sino esto del abandono, o sea, el de no hacerse cargo, el ni ser consciente, que acá también, obviamente, ¿cómo la mujer no se va a hacer cargo si afecta su cuerpo desde el comienzo, ¿no? Bueno, por eso el tema del cuerpo es tan importante. Pero bueno, yo no sé si ya no estamos en el tiempo y yo te dejamos quisiera para hacer otra vez, unas pero últimas reflexiones y también tal vez pregunta un poco para dejarte después entonces que vos cierres. Eh, que tienen que ver con la vinculación entre sexo y género. Es decir, bueno, en esto que vos decís también, a ver, antes solamente se miraba el sexo, ¿no es cierto? Bueno, varones, mujeres, y el varón tiene que ser así, la mujer tiene que ser asá, ¿no es cierto? Ahora tal vez el riesgo es como separar demasiado, ¿no es cierto?, el aspecto sociocultural, que sería el género, ¿no es cierto?, la interpretación, cómo se autopercibe cada uno del sexo, ¿no es cierto? Y siempre hay una vinculación, ¿no? Es decir, yo creo que hay que mantener una cierta vinculación, es decir, la corporeidad, el sexo, es indicativo también, o da muchos elementos, diríamos, a la conformación posterior también del género, es decir, no se independizan por completo, ¿no es cierto?, sino que hay una vinculación, ¿no? Siendo eso así, tal vez también por eso es esperable que haya como una mayor inclinación de la mujer a hacerse cargo un poco de los hijos en términos comparativos, lo que no quiere decir exclusivo ni en un porcentaje así tan contundente, ¿no es cierto? Pero es un poco, me parece comprensible,
que haya una mayor inclinación de la mujer a hacerse cargo de los hijos o estar como más cercana, de algún modo me parece, y normalmente del hombre tal vez a, digamos, un poco también a ese rol clásico, de nuevo, no de un modo exclusivo, ¿no? Me parece que, digamos, si bien se puede equiparar, de algún modo uno ve que hay como una especie de naturaleza que tira de algún modo también en esto, ¿no es cierto? Ahora, yo voy a algo previo todavía a esto, que es por qué a veces los varones no se hacen cargo, y digo, por qué los procesos a veces se apuran mucho, ¿no es cierto? Y acá uno iría al ABC de la formación o de la educación en el amor, es decir, bueno, hoy tal vez el mensaje que hay es que, bueno, con la sexualidad se puede hacer cualquier cosa, pero muchas veces no se piensan estas consecuencias humanas o estos elementos más decisivos que hacen a la responsabilidad, a las consecuencias, ¿no es cierto? Y entonces los procesos que se apuran así salen, digamos, ¿no? Si no hay que ir más de a poco. También yo hasta iría a cosas como más clásicas de la educación para el amor, que es, por ejemplo, el tema de la castidad. Es decir, como al servicio de procesos más decisivos, profundos y responsables, que justamente no maduran si enseguida, digamos, se va a la cama, por decirlo así, ¿no es cierto? Y en esto también yo digo la responsabilidad de varones y de mujeres al momento de elegirse, ¿no? Es decir, bueno, imaginar también el futuro con esa persona, ¿no? Entonces, si eso se va dando de a poco, yo creo que, bueno, no hay tantas sorpresas. Es decir, bueno, ¿qué pasó? Que de golpe el hombre se fue y la mujer se quedó con todos los hijos, ¿no es cierto? O sea, eso no podía haberse previsto. Por supuesto, hay algo de incierto en la libertad humana, de misterioso en la libertad humana, pero creo que hay cosas que se pueden ver de antemano. Y en esto lo mismo yo diría con el tema de la violencia, y después te voy a hacer otra pregunta más como para, casi como provocativamente, pero con el tema de la violencia, sí, de algún modo eso no se puede ver también de antemano, porque muchas veces una cosa es lo que la mujer, por ejemplo, elige a los 20 años, otra cosa es lo que puede pensar o reflexionar a los 40 y algo, ¿no es cierto? Es decir, generalmente, si estamos en un contexto un poco hostil, violento, ¿no es cierto? Vos me dabas ejemplos, digamos, que trabajaba Rita en ámbitos como Ciudad Juárez, etc., en ámbitos violentos. Yo me imagino que también una mujer elige al hombre como una forma también de protección, ¿no? Entonces se busca, no sé, un dealer, un capo mafia, ¿no es cierto?, como con más seguridad. Bueno, a su vez esa persona va a ser seguramente violenta después en el espacio privado, ¿no? Entonces el gran tema es también esa elección previa, ¿no? Muchas veces las mujeres hacen el juego a este modelo patriarcal. Yo pienso en, por ejemplo, para dar un ejemplo sencillo, en muchas de las chicas que trabajan en los noticieros de televisión, ¿no es cierto? Es decir, u otros programas de televisión. Pero estoy poniendo un espacio supuestamente como más serio, ¿no es cierto? En donde vos mirás ese programa para informar, ¿no? Y bueno, y de algún modo se hace también ese juego un poco sexista, ¿no es cierto? En personas que en principio tendrían libertad para decir, bueno, no, en este trabajo, este otro sí, ¿no es cierto? Es decir, bueno, aunque sea una conquista un poco más difícil de la propia libertad, podés llegar también a una situación un poco mejor. A veces también hay una tentación en eso, ¿no es cierto? Yo creo que el varón así un poco violento, patriarcal, del que vos hablabas al principio, no se podría construir sin un estilo también de mujeres que puntalen ese modelo, ¿no? Justamente, si las mujeres también no van por ese lado, también el varón va como cambiando también su propio horizonte, ¿no? Digo eso como una complementación a lo primero. Y un último tema que es más conflictivo y por eso que a mí me llamó mucho la atención en lo que decía Rita Sagado, porque muchas de las cosas que ella decía me gustaron, la escuché con mucho interés y me parecen como muy movilizador, dan que pensar. Pero a mí me llamó la atención la vehemencia con que ella defiende el derecho al aborto, que justamente parece justamente todo lo contrario al cuidado de la vida, al respeto por la naturaleza, ¿no es cierto?
al contactarse con la propia experiencia de corporeidad, ¿no es cierto? Es decir, como que me parecía casi algo como contrapuesto al resto, ¿no es cierto? Es decir, ahí hay algo que a mí me sorprende, ¿no? Porque la experiencia que uno tiene de dialogar con mujeres que han abortado es que tiene un dolor muy grande en la vida por eso, es decir, como algo que nunca termina de sanarse, ¿no? Y por otro lado, diríamos, uno ve como manifestaciones a veces como masivas de muchas mujeres, que yo no sé si después llegado el momento, ¿no es cierto?, un momento así tan encrucijada, recurrirían al aborto, ¿no es cierto? Porque muchas son chicas, son adolescentes, pero me llama la atención la cantidad, eso a mí, digamos, como que es algo que no lo puedo dimensionar suficientemente, ¿no? Bueno, estos son los temas que yo ya con esto cierro, te dejo un poco la palabra a vos, Gaby, para que digas lo que te parezca. Sí, y bueno, continuando el diálogo, ¿no? Me das que pensar, cuando vos decís cómo actúan las mujeres, y diste varios ejemplos, yo creo que algo que insistí durante todo este diálogo es que el trabajo personal, ¿no? Me he determinado a hacer lo poquito que puedo y eso en mí, decía Santa Teresa. Yo creo que eso sigue siendo actual. O sea, y lo que hacemos en los círculos de mujeres y demás es este trabajo en esta transformación de la subjetividad que busque relaciones sanas. Así que esto, yo creo que desde el comienzo dije, es un desafío tanto para varones como para mujeres. Creo que está más presente el trabajo en sí en las mujeres y no tan explicitado en los varones, en mi opinión. Y cuando hablamos en la iglesia, también. Ahora, claro que cuando hay una buena transformación, esto, ¿no? de un desarrollo humano, personal, obvio que es camino a la libertad, por lo tanto a las elecciones que van haciendo las mujeres y los varones. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero como resonancia de lo que ibas diciendo. ¿Hay algo que pueda aportar la iglesia? Y sí, todo este trabajo que cada persona puede hacer en sí para que sus relaciones sean sanas, sean libres, sean de respeto, sea desde una comunicación pacífica. Ahora, vos sabés, y yo también, que esto es un gran trabajo, ¿no? Que ojalá que la iglesia también abone espacios de espiritualidad, de silencio, que es donde nos encontramos con esa chispa divina, con lo más rico que tenemos los seres humanos, y que esa espiritualidad realmente no sea desencarnada, sino sea para estar presente en la cotidianidad, a nuestros pensamientos, a nuestras prácticas, a nuestro actuar, a nuestras emociones, a lo corporal. Bueno, ahí tenemos un gran abanico para seguir ahondando, trabajando como iglesia. Después, otra dimensión que vos ibas diciendo, que este tema de los varones, ¿no? Lo que también antes decías, el primero que se va, esto, lo otro, pero yo creo que hay una oportunidad que hoy, y aún la pandemia nos está dando, es enfocar en el gran tema del cuidado. Pero el cuidado no es solo si me pongo el barbijo o no, sino, fíjate, esto también está tenido a quién se le dio mayor responsabilidad con todo el tema de lo corporal. Vos dabas ejemplos de otras sociedades y me parece genial que los tiempos para cuidar al bebé y todo lo demás pueda ser equitativo entre varones y mujeres. Y me parece buenísimo. Y lo pueden hacer muy bien. ¿Por qué? Porque en este sistema patriarcal el cuidado se ha dejado casi exclusivamente, no digo exclusivamente, pero casi exclusivamente en manos de las mujeres. Pensá en los ancianos, en la vejez, pensá en las enfermedades, pensá en los hijos, en las hijas, en las hijes. Entonces,
la mujer tiene ya determinado por la sociedad esta responsabilidad del cuidado. Pero miremoslo del otro lado, es una gran oportunidad, porque el tema del cuidado nos hace ser más humanos. Entonces, qué bueno que sería que en este trabajo de las masculinidades, esta centralidad de las relaciones y del cuidado a los más vulnerables, de los más pequeños, de los que... Ahí hay todo un tema para seguir trabajando, y que también la Iglesia en ese sentido, bueno, Los es una gran jesuitas oportunidad. han centrado este periodo a partir de una especie de discurso, de comunicado del propósito general, justamente en el tema del cuidado. El cuidado así en todos los órdenes, ¿no? Es decir, con toda la amplitud que Claro, esa expresión supone. claro. Bueno, y después con respecto al aborto, es un tema muy complejo. Yo solo voy teniendo algunas preguntas que, por ejemplo, ¿por qué escucho con mucho detalle a las mujeres que piden desde la salud y desde la salud pública en concreto, pensando en las mujeres más pobres, ¿por qué se penaliza solo a las mujeres? Entonces, cuando se dice la despenalización, ¿no? A ver, es algo, por eso acá es un tema muy complejo, porque otra vez, una sociedad patriarcal que tiene que ser más, a ver, menos hipócrita, ¿no? Y hacernos cargo, por eso yo no entraría en este tema, Yo creo que es pondría el muy acento, complejo. yo pondría mucho el acento, sí, evidentemente, en el acompañamiento, ¿no? Y en la responsabilidad justamente también del varón, evidentemente, en todo eso, ¿no? Sí, Es decir, pero bien. lo pondría más bien en Bueno, positivo, desde esa perspectiva, es decir, justamente una mujer que piensa en abortar, muchas veces es porque se siente sola o como que el proyecto fracasó, como que el hombre se fue, etcétera, es decir, como que hay un entorno que no acompaña, más bien pondría el acento en ese acompañamiento. Pero bueno, lo sí, sí, otro sí. también me deja como para mí es una incógnita, ¿no es cierto? Gaby, yo te agradezco mucho este diálogo que ha sido muy bueno, muy rico, ¿eh? Tiene muchos aspectos, fue un diálogo extenso, largo. Sabés que te admiro y te valoro mucho como mujer, que te quiero mucho también, y que aprendo mucho escuchándote. Te hago llegar un gran abrazo, y esperemos que este diálogo, bueno, pueda seguirse profundizando o de que pensar también en esta improvisación. Yo creo que salen más cosas a veces de las que imaginamos y a veces tal vez de las que queremos, pero yo creo que me hiciste sentir en confianza justamente como para poder hacer este diálogo lindo. Un beso grande entonces y hasta la próxima. Gracias, Gerardo. Adiós. Gracias por la confianza de que podemos reflexionar juntos. Chao.